¿Alguna vez has estado en tu casa y sentiste una energía pesada? ¿Alguna vez pensás qué ocurrió en esa casa antes de que tú vivieras ahí? Lo que estás a punto de escuchar puede cambiar completamente tu percepción de la realidad. Si en tu hogar has experimentado sensaciones inexplicables, presencias que no puedes ver pero que sientes, objetos que se mueven sin explicación o simplemente una pesadez que no te deja dormir en paz, quiero que sepas que no estás loco. Yo soy Jacobo Greenberg, neurofisiólogo, y durante más de 30 años he estudiado los límites de la conciencia humana, la física cuántica aplicada a la mente y aquello que la ciencia occidental ha preferido ignorar. Hoy voy a revelarte algo que me costó años comprender y que puede estar afectando tu vida en este preciso momento. La energía de los fallecidos no desaparece, se transforma y en muchos casos permanece atrapada en los espacios que habitamos, contaminando tu hogar, tu salud mental y hasta tu destino. Quédate hasta el final porque voy a compartir contigo casos documentados de mi investigación, experimentos que realicé en colaboración con chamanes mexicanos y 3 métodos específicos que desarrollé para limpiar y proteger tu espacio vital. Esto no es superstición, es ciencia de frontera. Permíteme presentarme apropiadamente para quienes no me conocen. Soy Jacobo Greenberg Silverbaum, doctor en neurobiología por la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios de postdoctorado en el Brain Research Institute de la Universidad de California. Durante décadas dirigí el laboratorio de neurofisiología del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Pero mi trabajo fue mucho más allá de la neurociencia convencional. Me atreví a cruzar las fronteras entre la ciencia occidental y el conocimiento ancestral de los pueblos indígenas de México. Estudié con chamanes tzotziles, huicholes, mazatecos, aprendí de curanderos que pueden ver lo que los instrumentos científicos no detectan, y lo que descubrí revolucionó mi comprensión de la realidad. La ciencia materialista nos ha hecho creer que cuando alguien muere, simplemente deja de existir. El cuerpo se descompone y la conciencia se extingue como una vela que se apaga, pero eso es profundamente falso. La energía no puede crearse ni destruirse, solo transformarse. Esta es la primera ley de la termodinámica, ciencia básica que cualquier estudiante aprende. Entonces, ¿qué sucede con la energía de la conciencia cuando el cuerpo físico muere? Simplemente se evapora. Imposible. Esa energía debe ir a algún lugar, debe transformarse en algo. En mis investigaciones desarrollé lo que llamé la teoría sintérgica, un modelo que explica cómo la conciencia interactúa con el espacio neuronal y crea lo que experimentamos como realidad. Pero lo que pocos saben es que esta teoría también explica qué sucede con la conciencia después de la muerte. La conciencia no está confinada al cerebro. El cerebro es simplemente un receptor, un traductor de campos de información que existen en lo que yo llamé la latice, una estructura de información que permea todo el espacio. Cuando una persona muere, especialmente si la muerte es súbita, violenta, o si la persona tenía apegos muy fuertes a su vida material, su campo de conciencia puede quedar atrapado en la latice asociada al espacio físico que habitaba. Esto es lo que comúnmente se conoce como fantasmas o espíritus, pero desde una perspectiva científica son campos de información coherentes que mantienen patrones de la personalidad fallecida. Ahora bien, ¿cómo afecta esto tu hogar? De múltiples maneras que probablemente estás experimentando ahora mismo sin saberlo. La primera señal es una sensación de pesadez o densidad en ciertas áreas de la casa. Hay habitaciones donde simplemente no te sientes cómodo, donde la atmósfera parece más espesa, donde te cuesta trabajo respirar profundamente. Esto no es psicológico, es la interferencia de campos energéticos remanentes. La segunda señal son los problemas para dormir. Si constantemente tienes pesadillas, si te despiertas a las 3 de la mañana sin razón aparente, si sientes presencias en tu habitación, si tu sueño nunca es reparador a pesar de dormir 8 horas, estás experimentando interferencia de campos de conciencia desencarnados. Las horas entre las 3 y las 4 de la mañana son particularmente significativas porque es cuando el velo entre dimensiones es más delgado, cuando tu propio campo de conciencia está más vulnerable durante el sueño. La tercera señal son los fenómenos físicos inexplicables. Objetos que aparecen en lugares donde no los dejaste,
luces que parpadean sin problemas eléctricos, puertas que se abren o cierran solas, sonidos que no tienen fuente identificable. Trabajé con familias que documentaron estos fenómenos y en muchos casos pude correlacionarlos con muertes violentas o traumáticas que ocurrieron en esas propiedades. Déjame contarte un caso específico que investigué en 1989 en la Ciudad de México. Una familia me contactó porque su hija de 8 años había dejado de hablar. Llevaba 3 meses en silencio absoluto. Los psicólogos no encontraban trauma evidente. Los médicos descartaron problemas físicos. Cuando visité el hogar, inmediatamente sentí una anomalía en el campo energético de la habitación de la niña. Usando técnicas de meditación profunda que aprendí de los chamanes, pude percibir la presencia de un campo de conciencia atrapado. Era una mujer joven que había muerto en esa casa décadas atrás durante un parto. Su sufrimiento había quedado impregnado en la estructura energética del espacio. Con la ayuda de un chamán mazateco, realizamos un ritual de limpieza y liberación. 3 días después la niña volvió a hablar. Los padres estaban asombrados, pero para mí era la confirmación de algo que sospechaba. Los campos de conciencia desencarnados pueden interferir profundamente con los vivos, especialmente con los niños, cuyo campo energético es más permeable y sensible. Ahora, entendamos la mecánica de cómo funciona esto. Según mi teoría sintérgica, cada pensamiento, cada emoción, cada experiencia crea patrones de coherencia en la latice neuronal. Estos patrones son como hologramas de información. Cuando tienes un pensamiento, no está solo en tu cerebro, está distribuido en un campo que se extiende más allá de tu cráneo. Este es el fundamento científico de fenómenos como la telepatía, que también estudié extensamente. Cuando alguien muere, si su campo de conciencia mantiene suficiente coherencia, puede persistir como una estructura de información independiente. Imagina un remolino en el agua. El agua fluye, pero el patrón del remolino persiste. De manera similar, aunque el cuerpo físico muera, el patrón de conciencia puede mantenerse en la estructura del espacio-tiempo. Este campo de conciencia desencarnado no es necesariamente malévolo. De hecho, en la mayoría de los casos simplemente está confundido, atrapado, sin comprender que su tiempo en el plano físico ha terminado. Pero su presencia genera interferencia. Es como tener una estación de radio transmitiendo en la misma frecuencia que intentas usar, crea estática, confusión, distorsión. Los efectos en los habitantes vivos del hogar son múltiples. A nivel físico puede manifestarse como fatiga crónica, dolores de cabeza inexplicables, problemas digestivos sin causa médica aparente. A nivel emocional, depresión sin razón, ansiedad constante, irritabilidad, sensación de estar siendo observado. A nivel mental, pensamientos intrusivos que no parecen tuyos, decisiones erróneas repetitivas, incapacidad para concentrarte. Uno de los efectos más insidiosos es lo que yo llamo resonancia negativa. Si un campo de conciencia atrapado experimentó trauma, miedo, ira o tristeza en el momento de su muerte, estas emociones quedan codificadas en su patrón energético. Y por el principio de resonancia, estas emociones pueden inducirse en las personas vivas que habitan el mismo espacio. Es por eso que ciertas casas parecen tener una atmósfera constantemente depresiva o donde las personas se vuelven inexplicablemente agresivas. Trabajé con una pareja que se mudó a una casa colonial en Guanajuato. En menos de 6 meses, su matrimonio de 15 años estaba al borde del divorcio. Peleaban constantemente por cosas triviales. Ambos reportaban sentimientos de ira que no podían controlar. Cuando investigué la historia de la propiedad, descubrí que en el siglo XIX había sido escenario de un asesinato pasional. Un hombre había matado a su esposa por celos infundados y luego se había suicidado en la misma habitación que ahora era la recámara principal de la pareja. Realizamos un protocolo de limpieza energética que desarrollé combinando técnicas chamánicas con mis conocimientos de física cuántica. 3 semanas después, la pareja reportó que las peleas habían cesado casi por completo. Se sentían como si una nube oscura se hubiera levantado de su relación. No fue terapia de pareja lo que lo salvó, fue limpiar el campo de información traumática que estaba resonando con sus propios campos de conciencia. Ahora bien, ¿por qué algunas personas son más susceptibles que otras? Esto tiene que ver con lo que yo llamé el poder neuronal.
Cada persona tiene un nivel diferente de coherencia en su campo de conciencia. Las personas con mayor coherencia, que practican meditación, que tienen disciplina mental, que están emocionalmente equilibradas, tienen un campo más fuerte, que no se ve tan fácilmente interferido. Pero las personas con traumas no resueltos, con miedos profundos, con adicciones, con depresión, tienen campos de conciencia más caóticos y permeables, lo que las hace vulnerables a la interferencia de energías externas. Los niños son particularmente vulnerables porque su campo de conciencia todavía no está completamente formado. Es por eso que los niños a menudo ven o sienten cosas que los adultos no perciben. No es imaginación, es que su percepción no ha sido todavía filtrada y limitada por las estructuras rígidas del pensamiento racional adulto. También descubrí que ciertos lugares geográficos tienen mayor propensión a retener campos de conciencia desencarnados. Los lugares donde ha habido mucha muerte, hospitales antiguos, campos de batalla, cementerios, prisiones, tienen una densidad mucho mayor de estos campos. Pero también los hogares comunes pueden verse afectados si alguien murió allí, especialmente si la muerte fue traumática. Un aspecto fascinante de mi investigación fue descubrir que no solo las muertes físicas dejan campos residuales. Los traumas emocionales intensos también pueden imprimir patrones en la estructura espacial. Una casa donde hubo abuso sistemático, donde hubo violencia doméstica crónica, donde hubo depresión severa, puede retener estos patrones incluso si nadie murió físicamente allí. Esto explica por qué algunas casas, sin importar quién viva en ellas, parecen estar malditas. No es la estructura física, es la estructura energética lo que está contaminado. Los muros, las habitaciones absorben estas improntas energéticas como una esponja absorbe agua. Permíteme explicarte algo más profundo sobre la naturaleza de la muerte desde la perspectiva de mi teoría sintérgica. La muerte no es un evento binario donde simplemente pasas de existir a no existir. Es un proceso de desacoplamiento entre el campo de conciencia y el cuerpo físico. En una muerte ideal, pacífica, consciente, este desacoplamiento es gradual y completo. La conciencia se retira del cuerpo, reconoce su nueva condición y transita hacia otros niveles de la latiz. Pero cuando la muerte es súbita, violenta, cuando la persona está drogada, cuando hay terror intenso, cuando hay apegos muy fuertes, el desacoplamiento es incompleto. Parte del campo de conciencia queda enganchado al espacio físico, como un velcro que no termina de separarse. Y ahí es donde comienza el problema. Este campo atrapado no está en paz, está confundido, a menudo no sabe que está muerto, intenta interactuar con el mundo físico, pero no puede hacerlo de manera efectiva. Imagina estar en una habitación de vidrio, puedes ver a las personas, pero no pueden verte ni oírte. La frustración, el miedo, la confusión de esta situación generan campos de energía caótica que contaminan el ambiente. En mis trabajos con chamanes aprendí que estas entidades, porque así es como los chamanes las llaman, pueden ser ayudadas a transitar. No son demonios, no son inherentemente malvadas, son simplemente conciencias perdidas que necesitan ser guiadas. Los chamanes tienen técnicas ancestrales para comunicarse con estas entidades, para explicarles su situación, para ayudarlas a liberarse. Yo presencié rituales donde chamanes literalmente negociaban con estas conciencias atrapadas. Les explicaban que su cuerpo había muerto, que era tiempo de soltar, que había luz esperándolas. Y en muchos casos podías sentir el momento exacto en que la entidad finalmente comprendía y se liberaba. La atmósfera de la habitación cambiaba instantáneamente, como si una presión hubiera sido liberada. Desarrollé un protocolo híbrido que combinaba las técnicas chamánicas con principios de física cuántica. Este protocolo tiene 3 fases: diagnóstico, comunicación y liberación. En la fase de diagnóstico usamos meditación profunda y a veces instrumentos biofísicos para detectar anomalías en el campo energético del espacio. En la fase de comunicación establecemos un puente de conciencia con la entidad atrapada. Y en la fase de liberación usamos técnicas específicas para ayudar a la entidad a desacoplarse completamente del espacio físico. Uno de los instrumentos que desarrollé fue un dispositivo que medía fluctuaciones en el campo electromagnético de baja frecuencia. Descubrí que los campos de conciencia desencarnados crean patrones específicos de interferencia electromagnética. No son patrones aleatorios,
tienen coherencia, tienen estructura. Esto fue revolucionario porque por primera vez estábamos detectando presencias no físicas con instrumentos científicos. Los escépticos, por supuesto, desestimaron mi trabajo. La ciencia convencional no estaba preparada para aceptar que la conciencia pudiera existir independientemente del cerebro, pero yo no trabajaba para convencer a los escépticos, trabajaba para ayudar a las personas que estaban sufriendo interferencia de estos campos. Déjame hablarte de los diferentes tipos de entidades que pueden afectar un hogar, porque no todas son iguales. Están las conciencias residuales, que son simplemente improntas, como grabaciones en el espacio, no tienen voluntad activa, simplemente repiten patrones, es como una película que se reproduce una y otra vez. Estas son las más fáciles de limpiar. Luego están las conciencias atrapadas, que son entidades con voluntad activa pero confundidas, perdidas. Estas pueden interactuar con el ambiente, pero generalmente no con intención maliciosa. Simplemente están buscando ayuda, buscando salir. Y finalmente están las entidades más problemáticas, las que yo llamaba campos de conciencia parasitarios. Estas son conciencias que en vida desarrollaron patrones muy negativos, adicciones, maldad, y que después de la muerte buscan activamente interferir con los vivos para alimentarse de su energía emocional. Son raras, pero cuando están presentes causan los problemas más severos. En un caso particularmente difícil en Oaxaca, trabajé con una familia donde el hijo adolescente había desarrollado tendencias violentas súbitas. Había intentado atacar a su madre en varias ocasiones. Los psiquiatras lo habían diagnosticado con esquizofrenia de inicio temprano, pero cuando investigué descubrí que la casa había sido construida sobre lo que antiguamente era un lugar de sacrificios humanos prehispánicos. El campo energético del lugar estaba extremadamente contaminado. Trabajamos con un chamán zapoteco anciano que conocía rituales específicos para limpiar ese tipo de contaminación ancestral. El ritual duró 3 días completos. Fue intenso, agotador, pero al final el cambio en el muchacho fue dramático. Las tendencias violentas desaparecieron. Los psiquiatras estaban perplejos, pero para nosotros estaba claro, no era esquizofrenia, era posesión energética. Ahora quiero enseñarte cómo puedes detectar si tu propio hogar está afectado. Hay señales específicas que debes observar. Primero, presta atención a tus mascotas. Los animales, especialmente los gatos y los perros, son extremadamente sensibles a campos energéticos anómalos. Si tu mascota se niega a entrar en ciertas habitaciones, si ladra o maulla a espacios vacíos, si su comportamiento cambia drásticamente en ciertas áreas de la casa, es una señal clara. Segundo, observa los patrones de enfermedad en tu familia. Si todos en la casa se enferman constantemente, sin razón aparente, si hay un patrón de accidentes inusual, si hay problemas de salud que los médicos no pueden explicar, puede haber interferencia energética. Tercero, nota los problemas electrónicos. Los campos de conciencia desencarnados interfieren con dispositivos electrónicos. Focos que se funden constantemente, aparatos que se descomponen sin razón, interferencia en televisores o radios, baterías que se agotan rápidamente. Estos son signos de anomalías en el campo electromagnético del espacio. Cuarto, presta atención a tus sueños. Si toda la familia tiene pesadillas recurrentes, si hay temas comunes en los sueños que no tienen explicación, si te despiertas con sensación de haber sido atacado energéticamente, es una señal importante. Quinto, observa los cambios de temperatura inexplicables. Áreas de la casa que están siempre frías, sin razón aparente, corrientes de aire que no tienen fuente, sensaciones súbitas de frío que te atraviesan. Estas son manifestaciones de campos energéticos densos. Sexto, nota los olores inexplicables. Olores que aparecen y desaparecen sin fuente, fragancias que no corresponden a nada en la casa, olores desagradables en áreas específicas que no tienen explicación física. También debes observar cambios en tu propio estado de conciencia cuando estás en casa. Si te sientes constantemente cansado en casa pero con energía fuera de ella, si tu personalidad cambia cuando estás en tu hogar, si tienes pensamientos o emociones que no parecen tuyos, estas son señales de interferencia. Un ejercicio que desarrollé es el mapeo energético de tu hogar. Toma un papel
y dibuja el plano de tu casa. Luego, camina lentamente por cada habitación con los ojos cerrados, prestando atención a cómo te sientes. Marca en el plano las áreas donde sientes pesadez, frío, malestar o cualquier sensación negativa. Estas son las áreas con mayor probabilidad de contaminación energética. Presta especial atención a las esquinas. Las esquinas acumulan energía estancada, también a los sótanos y áticos, que a menudo son repositorios de energía vieja y densa. Los espejos también son importantes porque pueden actuar como portales o amplificadores de campos energéticos. Ahora bien, ¿qué hacer si detectas que tu hogar está afectado? Aquí es donde voy a darte métodos prácticos basados en mi investigación. El primer método es la limpieza física profunda con intención consciente. No es solo limpiar mecánicamente, es limpiar con la intención específica de remover energía estancada. Abre todas las ventanas y puertas. Permite que el aire fresco circule. El aire estancado acumula campos energéticos densos. Mientras limpias, mantén la intención clara en tu mente. Estoy removiendo toda energía que no pertenece a este espacio. Limpia las esquinas meticulosamente. Usa agua con sal. La sal tiene propiedades de absorción energética. El segundo método es el uso de sonido. El sonido es vibración. Y la vibración puede romper estructuras de coherencia energética negativas. Los chamanes usan tambores, sonajas, cantos. Tú puedes usar campanas, cuencos tibetanos o incluso música con frecuencias específicas. Camina por tu casa haciendo sonar estos instrumentos, prestando especial atención a las áreas que identificaste como problemáticas. Yo realicé experimentos midiendo cómo el sonido afecta los campos electromagnéticos anómalos. Descubrí que ciertas frecuencias, particularmente alrededor de 432 Hz, tienen un efecto armonizador muy potente. Puedes encontrar música afinada a esta frecuencia y reproducirla en tu hogar durante varias horas. El tercer método es el uso de plantas específicas. Las plantas no son solo decoración, son seres vivos con su propio campo energético. Ciertas plantas tienen la capacidad de absorber energía negativa y transmutarla. La ruda, el romero, el aloe vera, la salvia son particularmente efectivas. Coloca estas plantas en las áreas problemáticas de tu hogar. El cuarto método es el sahumerio o ahumado. Los chamanes han usado el humo de plantas sagradas durante milenios para limpiar espacios. La salvia blanca, el copal, el palo santo, cuando se queman, producen humo que tiene propiedades de limpieza energética. Sahuma tu casa comenzando desde la entrada y moviéndote en sentido contrario a las manecillas del reloj, que es la dirección de remoción. Mientras sahumas, usa tu voz, di en voz alta algo como: todo lo que no pertenece a este espacio, todo campo de conciencia que esté atrapado aquí, es invitado a irse en paz hacia la luz. Este espacio es mío, está protegido y solo permite la presencia de amor y luz. La voz humana con intención clara es extremadamente poderosa. El quinto método es la creación de un campo de protección. Esto lo aprendí trabajando con chamanes huicholes. Visualiza tu hogar rodeado de una esfera de luz dorada. Esta esfera es permeable solo a energías de alta vibración: amor, paz, alegría. Cualquier energía de baja vibración no puede penetrarla. Realiza esta visualización diariamente durante al menos 21 días para establecer el campo. El sexto método es el uso de símbolos de protección. Los símbolos tienen poder porque son concentraciones de intención colectiva. Puedes usar símbolos de tu tradición espiritual, cruces, pentagramas, mandalas, lo que resuene contigo. Colócalos en las entradas de tu hogar y en las ventanas. También desarrollé un símbolo específico basado en principios de geometría sagrada que llamé el símbolo sintérgico de protección. Es una combinación de círculos y triángulos en proporciones específicas que crea un campo de coherencia muy fuerte. Puedes dibujarlo en papel y colocarlo en las áreas de tu casa que necesitan protección. El séptimo método es trabajar con agua. El agua es un conductor y almacenador de información extremadamente efectivo. Mis experimentos demostraron que el agua puede ser programada con intención. Llena recipientes con agua, colócale sal y ponlos en las esquinas de las habitaciones problemáticas.
el agua absorberá la energía negativa. Cambia esta agua cada 3 días, tirándola fuera de tu propiedad. También puedes preparar agua de limpieza. Hierve agua con romero, ruda y sal. Deja que se enfríe. Usa esta agua para trapear tus pisos, especialmente en las áreas problemáticas. Mientras trapeas, mantén la intención de limpieza energética. El octavo método es el ayuno energético. Esto significa que durante un periodo determinado, generalmente una semana, eliminas de tu hogar todo lo que genere energía caótica. Nada de televisión violenta, nada de música agresiva, nada de discusiones, nada de pensamientos negativos. Mantén el ambiente lo más armónico posible. Esto permite que el campo energético del espacio se restablezca. Durante este periodo, también es bueno que practiques meditación en tu hogar. Cuando meditas, elevas tu propia frecuencia vibratoria y esto afecta positivamente el campo energético de todo el espacio. Si toda la familia puede meditar junta, el efecto se multiplica. El noveno método es el trabajo directo con las entidades atrapadas. Esto requiere más preparación y valentía. Siéntate en meditación en el área donde sientes la presencia más fuerte. Entra en un estado de conciencia expandida. Mentalmente o en voz baja, comunícate con la entidad. Dile, sé que estás aquí, sé que estás confundido. Tu cuerpo ha muerto, pero tu conciencia permanece. Es tiempo de que sigas adelante. No hay nada para ti aquí. Visualiza la luz y camina hacia ella. Estarás en paz. Mantén esta comunicación con compasión, no con miedo. El miedo alimenta a estas entidades. La compasión las libera. Visualiza una luz dorada descendiendo sobre el espacio y sobre la entidad, guiándola hacia arriba. Puedes pedir ayuda a seres de luz, guías espirituales, ángeles, lo que resuene con tus creencias. He visto este método funcionar incluso con entidades muy densas. La clave es la combinación de firmeza y compasión. Eres firme en que esa entidad no puede quedarse, pero eres compasivo al ayudarla a irse. El 10º método es llamar a un profesional cuando sea necesario. Si has intentado estos métodos y la situación no mejora o empeora, necesitas ayuda de alguien con más experiencia. Busca un chamán auténtico, un curandero tradicional o un experto en limpieza energética. No todos los que dicen serlo lo son, así que investiga, pide referencias, confía en tu intuición. Yo entrenaba a personas específicamente para este tipo de trabajo, les enseñaba a combinar la ciencia con las técnicas ancestrales, creaba verdaderos guerreros de la luz, personas capaces de enfrentarse a las energías más densas y transmutarlas. Ahora quiero hablarte de algo muy importante, la responsabilidad personal. Tu hogar refleja tu estado interno de conciencia. Si tú estás constantemente en estados de miedo, ira, tristeza, victimización, tu hogar absorberá esas frecuencias y las amplificará. No puedes tener un hogar energéticamente limpio si tú mismo estás energéticamente contaminado. El trabajo de limpieza externa debe ir acompañado de trabajo de limpieza interna. Esto significa trabajar en tus propios traumas, tus propios miedos, tus propias sombras. La meditación, la terapia, el trabajo espiritual son fundamentales. Cuando elevas tu propia frecuencia, automáticamente elevas la frecuencia de tu entorno. También es crucial que entiendas el concepto de contratos energéticos. A veces, sin darnos cuenta, establecemos contratos o acuerdos energéticos con entidades no físicas. Esto puede suceder a través de tableros Ouija, sesiones espiritistas hechas sin protección o simplemente por estar en estados de conciencia muy vulnerables como la depresión profunda o la adicción. Si sospechas que tienes un contrato energético con una entidad, necesitas revocarlo conscientemente. Di en voz alta, revoco cualquier acuerdo o contrato que haya establecido consciente o inconscientemente con cualquier entidad que no sea de la más alta luz. Recupero mi soberanía energética. Mi campo de conciencia me pertenece solo a mí. Repite esto diariamente durante al menos 3 semanas. Otro aspecto crucial es la protección psíquica personal. No es suficiente proteger tu hogar, tú mismo necesitas protección, especialmente si eres una persona sensible. Cada mañana visualiza una esfera de luz blanca rodeándote completamente. Esta es tu burbuja de protección. Nada puede penetrarla sin tu permiso consciente. Algunos de mis estudiantes desarrollaron la capacidad de ver estas burbujas de protección. Podían literalmente ver cuando alguien tenía protección fuerte versus cuando estaba vulnerable. Las personas sin protección parecían tener agujeros
en su campo áurico, lugares donde la energía se fugaba o donde energías externas podían entrar. También trabajé extensamente con el concepto de vampirismo energético. No me refiero a vampiros físicos, míticos, sino a personas vivas que consciente o inconscientemente drenan la energía de otros. Todos conocemos personas que después de hablar con ellas te sientes completamente agotado. Esas personas son vampiros energéticos. Pero más relevante para nuestro tema, hay entidades desencarnadas que se especializan en vampirismo energético. Se alimentan de emociones densas como miedo, ira, tristeza, lujuria. Es por eso que incitan estas emociones en los vivos. Un hogar donde hay peleas constantes, donde hay depresión, donde hay adicciones, es un festín para estas entidades. La solución es dejar de alimentarlas. Cuando sientas surgir una emoción negativa, intensa y aparentemente sin razón, pregúntate, ¿es realmente mía esta emoción o estoy siendo influenciado? Muchas veces, simplemente hacer esa pregunta disminuye la intensidad de la emoción porque rompes el circuito de alimentación. Desarrollé un ejercicio específico para esto. Cuando sientas una emoción negativa fuerte, visualiza raíces saliendo de tus pies y adentrándose profundamente en la tierra. Visualiza que esa emoción fluye hacia abajo a través de las raíces hacia la tierra, donde es transmutada. Al mismo tiempo, visualiza luz dorada entrando por tu coronilla, llenándote de energía positiva. Este ejercicio de arraigo y limpieza puede hacerse en pocos segundos y es extremadamente efectivo. También es importante entender que no todas las energías desencarnadas son humanas. En mis trabajos con chamanes aprendí sobre lo que ellos llaman elementales o espíritus de la naturaleza. Estos son campos de conciencia que nunca tuvieron forma humana, pero que existen en el espacio-tiempo de maneras que apenas estamos comenzando a comprender. Los chamanes indígenas tienen sistemas completos de conocimiento sobre estos seres. Hablan de guardianes de la tierra, espíritus del agua, del fuego, del aire. Desde mi perspectiva científica, estos podrían ser campos de información coherentes asociados con procesos naturales específicos. No son fantasía, son manifestaciones reales de aspectos de la conciencia que permea toda la realidad. Cuando construyes una casa, estás interviniendo en un ecosistema energético que ya existe. Si no pides permiso, si no honras a los espíritus del lugar, puedes crear conflicto. Muchas culturas tradicionales tienen rituales de petición de permiso antes de construir. Esto no es superstición, es sabiduría ecológica aplicada al plano energético. Vi casos donde familias experimentaban problemas constantes en casas nuevas, construidas sin estos rituales. En un caso en Chiapas, una familia había construido su casa sobre lo que los locales conocían como morada de los aluxes, pequeños espíritus guardianes de la tierra. Los problemas eran incesantes, herramientas que desaparecían, construcciones que se caían inexplicablemente, enfermedades en los trabajadores. Un chamán tzotzil realizó un ritual de petición de permiso y ofrendas a los alux. Después de eso, los problemas cesaron. Puedes llamarlo lo que quieras, pero la realidad práctica es que funcionó. Mi teoría es que estos rituales establecen una coherencia armónica entre el campo de conciencia humano y los campos de conciencia asociados con el lugar. Esto nos lleva a un punto crucial, la importancia de la gratitud y el respeto hacia tu hogar. Tu casa no es solo materia inerte. Desde la perspectiva sintérgica, todo tiene un grado de conciencia. Tu hogar tiene una especie de conciencia colectiva formada por todos los campos que interactúan en él. Trata tu casa con respeto. Habla con ella. Agradécele por protegerte. Puede sonar extraño, pero estas acciones establecen una relación coherente entre tu campo de conciencia y el campo del espacio que habitas. Los chamanes siempre saludan a la casa cuando entran y se despiden cuando salen. No es cortesía vacía, es tecnología energética. Ahora quiero profundizar en algo que descubrí y que tiene implicaciones tremendas. Los objetos también pueden retener campos de información, especialmente objetos que pertenecieron a personas que murieron. Esto es lo que en la tradición se llama psicometría, la capacidad de leer la información energética de un objeto. Realicé experimentos donde personas sensibles sostenían objetos sin saber su procedencia. En múltiples ocasiones, estas personas podían describir con precisión al dueño anterior cómo había muerto, qué emociones había experimentado,
La información estaba literalmente codificada en la estructura del objeto. Esto significa que si tienes objetos de personas fallecidas en tu hogar, especialmente si esas personas murieron traumáticamente o si los objetos eran muy significativos para ellas, esos objetos pueden actuar como anclas que mantienen atrapada la energía de esa persona en tu espacio. No estoy diciendo que debas deshacerte de todos los objetos heredados, pero sí debes limpiarlos energéticamente. Puedes sumergirlos en agua con sal durante la noche, puedes sahumarlos, puedes exponerlos a la luz del sol durante varias horas. La clave es romper la conexión energética que tienen con su dueño anterior y reprogramarlos con tu propia energía. Tuve un caso fascinante con una mujer que había heredado un espejo antiguo de su abuela. Desde que puso el espejo en su habitación, comenzó a tener sueños perturbadores donde veía a su abuela muerta mirándola con expresión de angustia. También comenzó a experimentar episodios de depresión profunda que nunca antes había tenido. Cuando examiné el espejo usando técnicas de percepción expandida, pude sentir que contenía un campo de información muy denso. La abuela había pasado sus últimos años mirándose en ese espejo mientras se deterioraba por una enfermedad terminal. Todo ese sufrimiento estaba impregnado en el objeto. Realizamos un ritual de limpieza energética del espejo. Utilizamos sonido, humo de copal, visualización dirigida. Después de la limpieza, la mujer reportó que los sueños cesaron y la depresión se levantó. El espejo seguía siendo un objeto hermoso y valioso, pero ya no era un portal de sufrimiento. Los espejos, de hecho, merecen atención especial. En muchas tradiciones se consideran portales. Desde mi perspectiva científica, los espejos crean reflexiones en múltiples niveles, no solo visual. Pueden reflejar y amplificar campos energéticos. Es por eso que muchas tradiciones cubren los espejos cuando alguien muere en una casa. Si tienes espejos en tu hogar, especialmente en tu habitación, asegúrate de que estén limpios energéticamente. Nunca coloques un espejo de manera que refleje tu cama mientras duermes. Durante el sueño, tu campo energético es más vulnerable y un espejo puede crear disrupciones en ese campo. Otro tipo de objeto que puede ser problemático son las antigüedades, especialmente las que provienen de lugares con historias oscuras. Trabajé con un coleccionista de arte que había comprado una máscara ceremonial azteca en el mercado negro. Desde que la trajo a su casa, experimentó pesadillas terroríficas, sensaciones de ser observado y su salud se deterioró rápidamente. Cuando examiné la máscara, la energía que emanaba era intensa y oscura. Esa máscara muy probablemente había sido usada en rituales de sacrificio. Estaba impregnada con el terror y el dolor de incontables víctimas. No era un objeto seguro para tener en un hogar. Le aconsejé al coleccionista que devolviera la máscara a un contexto apropiado, idealmente a las autoridades culturales de México. Inicialmente se resistió porque le había costado mucho dinero, pero cuando su salud continuó deteriorándose y comenzó a experimentar lo que parecían ataques psíquicos durante la noche, finalmente accedió. Dentro de días de haber removido la máscara de su hogar, su salud comenzó a mejorar. Este caso ilustra algo importante: no todo debe estar en tu hogar. Hay objetos que llevan campos energéticos demasiado densos o incompatibles con un espacio de vida. Las armas antiguas, objetos de tortura, objetos usados en rituales oscuros, todos estos deberían estar en museos o instituciones apropiadas, no en hogares. Incluso objetos aparentemente inofensivos como muñecas antiguas pueden ser problemáticos. Las muñecas, especialmente las muy realistas, pueden actuar como receptáculos para campos de conciencia. Hay razones por las cuales tantas culturas tienen historias de muñecas poseídas, ¿no? No es solo ficción, hay una base energética real. Si coleccionas muñecas antiguas o tienes muchas en tu casa, especialmente en las habitaciones de los niños, observa si hay cambios de comportamiento o pesadillas. Las muñecas deben estar bendecidas y protegidas energéticamente, o mejor aún, no tener demasiadas en espacios donde pasas mucho tiempo. Ahora bien, hablemos de algo que muchos pasan por alto: la contaminación energética que nosotros mismos generamos. No son solo entidades externas las que contaminan nuestro hogar. Nuestros propios pensamientos, emociones y acciones
crean campos energéticos que impregnan el espacio. Si en tu hogar hay peleas constantes, si hay violencia verbal o física, si hay consumo de drogas o alcohol en exceso, si hay pornografía, si hay prácticas sexuales desviadas, todo eso genera campos energéticos de muy baja vibración que contaminan el espacio. Y estos campos atraen entidades de frecuencia similar. Es como la ley de atracción aplicada al plano energético. Lo similar atrae lo similar. Un hogar lleno de amor, paz, respeto, oración, meditación, atraerá energías de alta vibración, seres de luz, ángeles, si quieres llamarlos así. Un hogar lleno de negatividad atraerá lo opuesto. Realicé estudios comparativos de campos electromagnéticos en hogares con diferentes ambientes emocionales. Los resultados fueron sorprendentes. Hogares donde se practicaba meditación regular mostraban patrones de coherencia electromagnética mucho más armónicos. Hogares con violencia doméstica mostraban patrones caóticos y disruptivos. Estos patrones no son solo medibles, son perceptibles. Todos hemos entrado a casas donde inmediatamente nos sentimos bien, acogidos, en paz, y hemos entrado a casas donde inmediatamente queremos salir, donde algo se siente mal, no es imaginación, estás percibiendo el campo energético del espacio. Entonces, la limpieza energética no es solo remover entidades externas, es también limpiar la contaminación que tú mismo generas. Esto requiere honestidad brutal contigo mismo. ¿Qué tipo de energía estás generando en tu hogar? ¿Qué estás alimentando con tus pensamientos, palabras y acciones? Si quieres un hogar limpio energéticamente, necesitas ser impecable con tu energía. Esto significa monitorear tus pensamientos, no permitir que rumiaciones negativas ocupen tu mente. Significa ser consciente de las palabras que usas, porque las palabras tienen poder creativo. Significa ser consciente de las acciones que realizas dentro de tu espacio sagrado. El hogar debe ser tratado como un templo. No importa cuál sea tu tradición espiritual o si no tienes ninguna. El concepto de espacio sagrado es universal porque es una verdad energética. Un espacio sagrado es un espacio donde la coherencia energética es mantenida a un nivel alto. Para crear y mantener esta sacralidad, establece límites claros. No permitas que personas de energía muy negativa entren a tu hogar casualmente. Sé selectivo con quién invitas a tu espacio. Cada persona que entra deja una impronta energética. Si alguien con mucha negatividad entra, necesitarás limpiar después. Los chamanes tradicionales son muy cuidadosos con esto. Muchos tienen rituales específicos que realizan cuando regresan a casa después de haber trabajado con casos difíciles. Se limpian antes de entrar para no contaminar su hogar con la energía densa que pudieron haber recogido. Tú puedes hacer algo similar. Cuando regreses a casa después de un día difícil, de haber estado en ambientes negativos, párate en la entrada y toma un momento. Respira profundo 3 veces. Visualiza cualquier energía negativa que hayas recogido cayendo de ti como polvo que se dispersa. Pide que solo entres con energía limpia a tu hogar. También es poderoso tener un espacio de transición en tu entrada. Puede ser simplemente un tapete donde te quitas los zapatos. Los zapatos llevan no solo suciedad física, sino también energética. Muchas culturas asiáticas mantienen esta práctica y tiene sentido profundo desde la perspectiva energética. Puedes colocar sal en pequeños recipientes cerca de la entrada. La sal absorbe energía negativa, cámbiala semanalmente. También puedes tener plantas purificadoras cerca de la entrada, como sábila o ruda, que actúan como guardianes energéticos. Ahora quiero hablarte de algo que es extremadamente importante, pero que pocos conocen: la relevancia del agua corriente en tu hogar. El agua es un conductor de energía. Las tuberías de agua en tu casa crean una red que puede distribuir energía por todo el espacio. Si el agua que entra a tu casa está contaminada energéticamente, esa contaminación se distribuye por todo tu hogar. ¿Cómo puede estar el agua contaminada energéticamente? Por pasar por lugares con energía muy negativa, por estar en contenedores con energía densa, por ser tratada con químicos agresivos sin neutralización energética. Puedes bendecir el agua que entra a tu hogar. Localiza donde entra la tubería principal de agua. Coloca tus manos sobre la tubería o cerca de ella. Con intención clara declara que toda el agua que entra a tu hogar está siendo purificada, bendecida, cargada con luz y amor. Visualiza luz dorada fluyendo a través de las tuberías. Realicé experimentos fotografiando cristales de agua congelada antes y después de ser bendecida con intención.
Los resultados fueron similares a los famosos experimentos del Dr. Masaru Emoto. El agua bendecida formaba cristales hermosos y simétricos. El agua no bendecida formaba cristales caóticos. Si el agua tiene esa capacidad de responder a la intención, imagina el impacto de bendecir todo el agua que usas en tu hogar para beber, cocinar, bañarte. Estás literalmente bañándote y nutriéndote con energía programada. También es importante la dirección del flujo de energía en tu hogar. En Feng Shui, que es una ciencia energética china milenaria, hay principios sobre cómo debe fluir el chi, la energía, a través de un espacio. Aunque mi aproximación es diferente, reconozco que hay sabiduría en estos principios. La energía no debe estancarse, necesita fluir. Los espacios desordenados, llenos de objetos acumulados, causan estancamiento energético. Es por eso que limpiar y ordenar tiene un efecto tan profundo en cómo te sientes. No es solo psicológico, es energético. Hay un método japonés llamado KonMari que se ha vuelto popular. La creadora Marie Kondo habla de quedarte solo con objetos que te traen alegría. Desde mi perspectiva, lo que realmente estás haciendo es quedarte solo con objetos que tienen resonancia energética positiva contigo. Los objetos que no te traen alegría tienen campos energéticos que están en disonancia con tu campo. Recomiendo hacer una limpieza profunda de tu hogar al menos 2 veces al año. Ve habitación por habitación. Sostén cada objeto y pregúntate, ¿esto añade valor a mi vida? ¿Esto tiene energía positiva o negativa para mí? Sé honesto. Si un objeto te trae recuerdos dolorosos, si te hace sentir mal cuando lo ves, deshazte de él, no importa cuánto haya costado. Los objetos rotos también deben ser reparados o desechados. Los objetos rotos representan energía rota, incompleta. Tener muchos objetos rotos en tu hogar crea un campo de incompletud que afecta tu propia energía. También presta atención a los colores en tu hogar. Los colores son frecuencias de luz y cada frecuencia afecta tu campo energético de manera diferente. Los colores brillantes y saturados generalmente elevan la energía. Los colores oscuros y apagados pueden densificarla. Esto no significa que todo deba ser de colores brillantes. Se trata de balance. Pero si notas que tu hogar es predominantemente oscuro y te sientes deprimido, considera añadir más luz y color. Si tu hogar es caótico con demasiados colores brillantes y te sientes ansioso, considera tonos más calmados. La luz natural es extremadamente importante. Un hogar oscuro, sin suficiente luz natural, acumula energía densa. Abre las cortinas, permite que entre el sol, la luz del sol, es el purificador energético más potente que existe. Transmuta toda energía negativa en positiva. Si tienes habitaciones que no reciben luz solar, usa luz artificial de espectro completo. También puedes colocar cristales que refracten la luz, creando pequeños arcoíris en la habitación. Esto eleva tremendamente la vibración del espacio. Los cristales y piedras, de hecho, son herramientas poderosas para trabajar con energía. Diferentes cristales tienen diferentes propiedades basadas en su estructura molecular y su composición mineral. No es magia, es física. Estos minerales interactúan con campos electromagnéticos de maneras específicas. Trabajé con cristalógrafos y geólogos para entender mejor esto. Descubrimos que ciertos cristales, como el cuarzo, tienen capacidad de almacenar y transmitir información. De hecho, esta propiedad es usada en tecnología moderna. Otros cristales, como la turmalina negra, tienen propiedades de absorción de frecuencias negativas. Puedes colocar cristales estratégicamente en tu hogar, cuarzo claro en el centro de tu casa para amplificar energía positiva, turmalina negra cerca de la entrada o en esquinas para absorber negatividad, amatista en tu habitación para promover sueño pacífico y protección durante el sueño, citrino en tu espacio de trabajo para claridad mental, pero es crucial que limpies los cristales regularmente porque absorben energía. Puedes limpiarlos con agua corriente, con sal, dejándolos bajo la luna llena, enterrándolos en la tierra durante 24 horas o usando humo de salvia. Después de limpiarlos, puedes programarlos con tu intención, sosteniéndolos y declarando su propósito. Realicé experimentos midiendo el campo electromagnético alrededor de cristales antes y después de ser programados con intención específica. Había diferencias medibles. La intención humana consciente afecta la estructura de información del cristal. Ahora quiero hablar sobre algo que puede ser controversial, pero que considero esencial.
La influencia de la tecnología en el campo energético de tu hogar. Vivimos rodeados de dispositivos electrónicos que emiten campos electromagnéticos constantemente. Estos campos pueden interferir con tus propios campos biológicos. Pasé años investigando los efectos de los campos electromagnéticos en el cerebro humano y en el campo de conciencia. Los resultados fueron preocupantes. Exposición prolongada a ciertos tipos de radiación electromagnética puede debilitar tu campo áurico, haciéndote más vulnerable a interferencias energéticas de todo tipo. Esto no significa que debas deshacerte de toda tecnología, pero sí debes ser consciente y tomar precauciones. No duermas con tu celular cerca de tu cabeza, apaga el Wi-Fi durante la noche cuando no lo estés usando, mantén los dispositivos electrónicos fuera de tu habitación si es posible. Los televisores y computadoras, cuando están encendidos durante muchas horas, crean campos electromagnéticos que pueden causar estancamiento energético. Asegúrate de ventilar bien los espacios donde usas mucha tecnología. También puedes colocar plantas cerca de estos dispositivos. Las plantas absorben parte de la radiación electromagnética. Desarrollé un dispositivo que llamé armonizador sintérgico, que usaba cristales de cuarzo en configuraciones específicas para neutralizar los efectos negativos de campos electromagnéticos. Los resultados en pruebas doble ciego fueron significativos. Personas que trabajaban con computadoras reportaron menos fatiga, menos dolores de cabeza, mejor concentración. Pero más allá de la radiación física, hay otro problema con la tecnología, el contenido que consumes a través de ella. Si pasas horas viendo contenido violento, negativo, perturbador, estás literalmente alimentando tu campo de conciencia y el campo de tu hogar con esa energía. Sé muy selectivo con lo que permites entrar en tu espacio a través de pantallas. No estoy diciendo que debas ser puritano, pero sí consciente. Si notas que después de ver ciertas cosas te sientes energéticamente mal, deja de consumirlas. La música también tiene un efecto tremendo. La música es vibración pura y dependiendo de su frecuencia y contenido lírico puede elevar o deprimir el campo energético de tu hogar. Música con letras de odio, violencia, desesperación, contamina el espacio. Música armónica con frecuencias específicas como 528 Hz o 432 Hz, armoniza el espacio. Realicé experimentos donde reproducíamos diferentes tipos de música en habitaciones y medíamos los cambios en el campo electromagnético. La música clásica, el canto gregoriano, los mantras creaban patrones de coherencia hermosos. La música violenta o disonante creaba patrones caóticos. Puedes usar música intencionalmente para limpiar y elevar tu hogar. Reproduce música armónica regularmente. Canta en tu hogar. Tu propia voz tiene poder creativo. Los mantras son particularmente poderosos porque han sido refinados durante milenios para crear efectos energéticos específicos. El mantra Om, por ejemplo, cuando se canta correctamente, crea una frecuencia que sincroniza los hemisferios cerebrales y armoniza el campo energético a tu alrededor. No necesitas ser hindú para usar esto, es tecnología vibratoria universal. También quiero hablar sobre la importancia del fuego en el hogar. El fuego ha sido central en los hogares humanos desde tiempos prehistóricos. Hay una razón energética para esto. El fuego es transformación pura, transmuta todo lo que toca. Si es posible y seguro, mantén velas encendidas en tu hogar regularmente. No velas de petróleo, sino velas de cera de abeja o de soya natural. La llama de la vela transmuta energía negativa en luz. Es por eso que prácticamente todas las tradiciones espirituales usan velas o lámparas en sus rituales. Puedes crear un altar en tu hogar, un espacio dedicado específicamente a la energía espiritual. No necesita ser grande ni elaborado. Puede ser simplemente un estante o una mesita donde colocas objetos sagrados para ti, velas, cristales, imágenes de maestros espirituales o seres queridos fallecidos que ahora están en luz. Este altar actúa como un ancla de alta vibración en tu hogar. Es un punto focal donde concentras intención positiva. Cuando pasas por él, cuando enciendes una vela allí, cuando meditas frente a él, estás reforzando el campo energético positivo de todo el espacio. Los chamanes siempre tienen altares. Los budistas tienen altares. Los católicos tienen altares. Los hindúes tienen altares.
Todas las tradiciones reconocen la importancia de un espacio físico dedicado a lo sagrado. No es coincidencia, es sabiduría universal. En tu altar puedes colocar fotografías de ancestros que están en paz. Esto es diferente a tener fotografías de personas fallecidas que murieron traumáticamente o que están atrapadas. Aquí hablamos de ancestros que han transitado exitosamente y que ahora pueden actuar como protectores espirituales de la familia. Muchas culturas honran a los ancestros. En México tenemos el Día de Muertos, que es una celebración hermosa de conexión con los ancestros. Cuando honras apropiadamente a tus ancestros, estableces una línea de protección espiritual. Ellos pueden ayudarte desde el otro lado, pero nuevamente esto solo funciona con ancestros que están en paz. Si sabes que un ancestro murió con mucho sufrimiento o que era una persona muy negativa en vida, no coloques su fotografía en tu altar. No todos los muertos deben ser honrados de la misma manera. Ahora quiero compartir contigo una práctica específica que desarrollé y que llamé respiración energética del hogar. Es un ejercicio que puedes hacer semanalmente para mantener el campo de tu hogar limpio y coherente. Párate en el centro de tu hogar o de la habitación más importante, cierra los ojos, respira profundamente, visualiza que tu hogar está respirando contigo. Cuando inhalas, visualiza que luz dorada entra por todas las ventanas y puertas. Cuando exhalas, visualiza que toda energía negativa sale por las mismas aberturas como humo gris. Continúa esta respiración durante al menos 10 minutos. Con cada inhalación, tu hogar se llena más de luz. Con cada exhalación, más oscuridad sale. Al final, tu hogar entero debe verse en tu visualización como una esfera de luz dorada pulsante. Esta práctica puede parecer simple, pero es extraordinariamente poderosa. La he enseñado a cientos de personas y los reportes son consistentes, cambios inmediatos en cómo se siente el espacio, mejor sueño, menos conflictos familiares, más paz general. También desarrollé lo que llamé el escudo sintérgico, una visualización avanzada para protección del hogar. Visualizas tu hogar desde arriba, como si estuvieras flotando sobre él. Luego visualizas una pirámide de luz cristalina descendiendo desde arriba y cubriendo completamente tu hogar. Esta pirámide tiene vértices de luz en cada esquina y uno en el centro del techo. Los vértices están conectados por líneas de luz, creando una estructura geométrica sagrada. Esta estructura es permeable solo a energías de alta vibración. Cualquier energía negativa que intente entrar es instantáneamente transmutada al tocar las paredes de la pirámide. Mantén esta visualización durante varios minutos, haciéndola más real, más sólida en tu mente. Luego declara: este escudo protege mi hogar ahora y siempre, solo permite la presencia de amor, luz y paz. Así es y así será. Practica esta visualización diariamente durante 21 días para establecer el escudo. Después puedes reforzarlo semanalmente. Muchas personas reportan que después de establecer este escudo, personas negativas simplemente dejan de visitarlas, como si algo las repeliera inconscientemente. Hablemos ahora de algo crucial, la importancia de la intención en todo este trabajo. La intención es el director de la energía. La energía sin intención es caótica. La intención sin energía es impotente. Pero juntas son el poder de la creación misma. Cuando haces cualquier práctica de limpieza o protección, tu intención debe ser cristalina, clara, enfocada, firme. No puedes hacer estos trabajos con duda, con miedo, con vacilación. Debes hacerlos con absoluta certeza de que funcionarán. Esto es lo que en magia se llama voluntad mágica, pero desde mi perspectiva científica es simplemente la aplicación consciente de la intención para estructurar el campo de información. Tu conciencia tiene poder creativo. Ese poder se maximiza cuando tu intención es clara y tu emoción es fuerte. Las emociones son amplificadores de intención. Una intención fría, meramente mental, tiene poco poder, pero una intención cargada de emoción apropiada tiene poder tremendo. Cuando haces una limpieza, siente amor por tu hogar, siente gratitud, siente determinación protectora. Trabajé con personas que hacían todos los rituales correctamente, pero sin emoción, mecánicamente. Los resultados eran mínimos. Luego les enseñaba a cargar sus prácticas con emoción genuina, y los resultados se multiplicaban. Esto también explica por qué las oraciones funcionan. Una oración es una declaración de intención cargada emocionalmente y dirigida a un poder superior. No importa cómo llames a ese poder superior, Dios, el universo, la conciencia cósmica, el Tao, lo que importa es que estás alineando
tu intención personal con algo más grande que tú. Cuando oras por protección de tu hogar, estás invocando fuerzas de orden superior para que intervengan. Esto no es superstición, es tecnología espiritual avanzada. Estás abriendo un canal para que coherencia de un nivel superior se manifieste en tu espacio. Los ángeles, desde mi perspectiva, son campos de conciencia de orden muy alto que existen en niveles de la latice que normalmente no percibimos, pero pueden ser invocados, pueden ser llamados a intervenir. Muchas tradiciones tienen prácticas específicas para esto. Puedes invocar al Arcángel Miguel, que es considerado el protector contra fuerzas oscuras. No necesitas ser religioso para hacer esto. Simplemente di: Arcángel Miguel, te llamo ahora. Protege mi hogar de toda energía negativa. Rodea este espacio con tu luz y tu espada de verdad. Que solo amor y luz moren aquí. Gracias. Así es. He visto esta invocación cambiar instantáneamente la atmósfera de lugares muy densos. Escépticos que la hicieron solo por experimentar reportaron cambios que no podían explicar. Yo mismo he usado esta invocación en situaciones de peligro energético real y ha funcionado. Pero aquí está lo importante. Debes hacerlo con respeto, con humildad, con sinceridad. No estás ordenando a estos seres, estás pidiendo su ayuda. Son de libre voluntad, igual que tú. Responden cuando la petición es genuina y cuando la situación lo amerita. También puedes trabajar con tus propios guías espirituales. Cada persona tiene guías, sean ancestros, maestros desencarnados o seres de luz que han elegido ayudarte en tu camino. Puedes pedirles específicamente que protejan tu hogar. Una práctica que enseñaba es crear un consejo de protección del hogar. En meditación, visualiza una mesa redonda. Invita a este consejo a todos los seres de luz que quieras, arcángeles, maestros ascendidos, ancestros protectores, tu yo superior. Visualízalos sentados alrededor de la mesa. Luego presentas el problema: mi hogar necesita protección y limpieza, pido su ayuda y guía. Escucha en silencio, pueden venir ideas, imágenes, sensaciones. Ese es tu guía hablándote. Agradece y comprométete a seguir la guía que recibas. Esta práctica de crear un consejo espiritual es antigua. Los chamanes de muchas culturas la usan. No es fantasía, es una manera estructurada de acceder a niveles de conciencia que tienen más información y poder que tu conciencia personal. Ahora quiero hablar sobre señales de que tu trabajo de limpieza está funcionando. La primera señal es que simplemente te sientes mejor en tu hogar. Hay una ligereza, una claridad, respiras más fácil, te sientes seguro. La segunda señal es que los problemas que tenías disminuyen o desaparecen. Si tenías insomnio, empiezas a dormir mejor. Si tenías pesadillas, cesan. Si había conflictos familiares, se suavizan. La tercera señal es sincronicidades positivas. Cosas buenas empiezan a suceder, oportunidades aparecen, problemas se resuelven. Esto es porque cuando limpias el campo energético de tu hogar, permites que fluya la abundancia en todos los niveles. La cuarta señal es que otras personas notan el cambio. Visitas, comentan que tu casa se siente bien, acogedora, pacífica. Esto no es cortesía. Están percibiendo genuinamente el campo energético mejorado. La quinta señal es cambios en la naturaleza alrededor de tu hogar. Más pájaros, más mariposas, flores que crecen mejor. La naturaleza responde a campos energéticos armónicos. Un hogar limpio energéticamente atrae vida. Por otro lado, también debes estar atento a señales de que necesitas reforzar tu trabajo. Si los síntomas regresan, si vuelves a sentir pesadez, si hay recaída en problemas, significa que necesitas hacer más trabajo o que hay una fuente de contaminación que no has identificado. A veces la contaminación viene de una persona específica en el hogar. Si alguien que vive contigo está muy negativo, muy enganchado en adicciones, muy traumatizado, esa persona está constantemente generando campos densos que contaminan el espacio. En esos casos, necesitas ayudar a esa persona a sanar, o en situaciones extremas necesitas establecer límites firmes. No puedes mantener un hogar energéticamente limpio si hay alguien activamente saboteándolo. Es como intentar llenar una bañera con el tapón abierto
Eventualmente necesitas cerrar el tapón, que en este caso significa ayudar a la persona a cambiar o establecer límites claros